Dios les bendiga y bienvenidos a Parejas Victoriosas en Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el padre de mi esposa, mi suegro. Bueno, él se llama José Ariel y él tiene 34 años de casado con su esposa. En otro video tendremos también a la suegra para que ella nos estén contando los dos su experiencia en este matrimonio. En un video que hablamos sobre el sexo antes del matrimonio, mencionábamos de cómo poder nosotros cambiar una generación, cómo poder cambiar las generaciones que vienen. Y acá tenemos un ejemplo y es a nuestro hermano Ariel. Él es un ejemplo de ese tema del que hablamos. Él nos va a contar un poco más de esta experiencia, que es un testimonio de cómo cambiar nuestra generación futura. Bueno, muchas gracias hermano Joan por esta invitación y pues muy contento de estar aquí disfrutando de esta hermosa y agradable tarde y este hermoso sitio para contar las experiencias que hemos vivido. De pronto hemos vivido una niñez no muy agradable, ya que yo vengo de una pareja o de un matrimonio disfuncional, donde de pronto habían muchos desacuerdos, habían muchas peleas entre mis padres. Mi niñez no fue la mejor, pero fueron pasando los años. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que Él me ha dado de haber conocido su palabra, y también a través del tiempo ya conocí también a una hermosa joven quien es ahora mi esposa. La palabra del Señor fue haciendo un cambio en mi vida, porque antes era un joven que venía de pronto con raíces de amargura, con rabia con mis padres por todas las cosas que de pronto tuvimos que sufrir cuando niños, pero ya cuando conocí el Evangelio, cuando conocí su palabra, todas las cosas fueron cambiando y ya pude establecer también un matrimonio, y de ese matrimonio ya hubieron también 2 hijos, que es nuestra hija Dalila y nuestro hijo Daniel. Y todas estas cosas me han hecho pensar de que todo lo que nosotros sufrimos cuando adolescentes o cuando niños no lo debemos traer a cuesta, no lo debemos cargar a hombros, porque ya Dios ha hecho un cambio en nosotros. Y entonces ya ahora uno como padre, lo mejor que uno quiere para que ellos no vayan a sufrir lo que uno sufrió. Pero todo esto se lo debemos a ese conocimiento que Dios ha entregado por medio de su palabra para nuestras vidas. Así fue que transcurrió nuestra vida y así es nuestra historia. Para hacer como un orden aquí cronológico de la vida de mi suegro, viene de una familia. Aquellas 2 personas se separaron, ¿cierto? Sí. Entonces quedaron unos hijos de por medio, quedó pues un hogar, ya un matrimonio separados, ¿cierto? Y hijos abandonados. Hijos abandonados, pero aquí es donde yo quiero hacer como énfasis, y es que lo hemos hablado varias veces en el canal, y es que las personas que conocen el Evangelio, o que dejan entrar a Dios, o que quieren hacer las cosas en orden, pues tienen futuros resultados. Entonces lo que se haga hoy pues repercute mañana. El hermano nació en un hogar que, bueno, como ya lo dijimos, se dañó, pero él no dejó que eso perjudicara su vida, y entonces pasó el tiempo y él formó ya un nuevo hogar. Ahí es donde viene lo que nos interesa. Al él formar un nuevo hogar, pues ese nuevo hogar ya lo hizo con las reglas de Dios, con el orden de Dios, con un noviazgo como Dios lo pide. Entonces me gustaría que entráramos como ahí, a ese punto. ¿Cómo fue el noviazgo de usted ya como cristiano? La palabra de Dios nos dice que las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros como seres humanos y como jóvenes que éramos, traíamos vicios y de pronto traíamos pensamientos muy torcidos con respecto a lo que era una relación. Uno de pronto pensaba de que se iba a conseguir una muchacha solamente para pasar de pronto algún tiempo con ella, solamente, pero cuando la persona tiene el conocimiento de Dios, las cosas viejas pasan y ya entra a funcionar las cosas nuevas, porque ya tenemos a Cristo en nuestra vida. Entonces nuestro pensamiento también ya es muy diferente. Uno piensa de que se va a conseguir una novia, pero no para pasar solamente un determinado tiempo con ella. Ya uno piensa de que va a entrar en el tema del matrimonio y uno ya está muy consciente de que el matrimonio, como lo dice la palabra de Dios, no es para unos meses, no es para unos años, sino para toda la vida, como dice la palabra del Señor. Entonces yo ya, cuando me conquisté ya la muchacha que iba a ser mi esposa, yo ya iba con esa mentalidad de que ella iba a ser mi esposa, de que iba a ser la futura madre de mis hijos y que iba a tratar de darle el trato que ella se merecía, el respeto y todo lo que ella se merecía como hijos de Dios y como temerosos de Dios que somos. 3 generaciones, los padres del hermano Ariel, aquí están los padres, una generación por diversos motivos que no los conocemos, se dañó ese hogar, pero la segunda generación, al él dejar entrar el evangelio a la vida y tomar buenas decisiones, tienen como resultado 34 años de matrimonio. De esos 34 años de matrimonio, pues vino Dalila, la que hoy es mi esposa, con unas enseñanzas correctas, enseñada conforme a la palabra y conforme a unos principios morales correctos delante de los hombres y también delante de Dios. Entonces yo quisiera que él nos dijera, ahí en esa segunda generación, que es el matrimonio de él, ¿cuál ha sido como la clave de esos 34 años de matrimonio? Es muy importante la base, que esa base esté sobre el temor a Dios, porque yo creo que ahí radica todo, porque cuando las personas son temerosas de Dios, entonces ya afrontan todas las situaciones que puede venir en una pareja, en un matrimonio, pero como son temerosos de Dios, entonces ya el hombre ya no va a empezar a maltratar a su esposa, sino que uno ya le da un manejo a todas las cosas, porque uno ya tiene un conocimiento, tiene un fundamento y ahí entra pues a jugar ya el papel de lo que es la comunión entre parejas. Ya uno no se pone a discutir con la pareja, sino que entran a dialogar y entran a hablar y así van solucionando todos los pormenores que se van presentando en las parejas. No es que quiera decir de que en nosotros no ha llegado los problemas, posiblemente han venido problemas, pero le hemos dado un manejo con la ayuda del Señor y es así que hemos podido superar todos estos obstáculos. Entonces podemos decir que en la primera generación que hablamos, que son los padres del suegro, había cierto desorden y llegó el evangelio correcto, el evangelio sano, el evangelio que es Jesús mismo, y en su generación ya vino y arregló el desorden, ¿cierto? Y como que compactó como deben de ser las cosas, y eso ya viene a cambiar la generación que es Dalila ahora, su hija, ¿cierto? Para él el secreto es el temor y el diálogo. Qué bueno es que nosotros pensemos y miremos que sí se pueden hacer las cosas bien, que se pueden, mientras que nosotros dejemos que Dios entre en nuestra vida, puede cambiar el futuro. Mi consejo para todas las personas, qué bueno que pongan en práctica todos estos conocimientos. Usted que piensa formar un hogar o que ya tiene un hogar formado y de pronto no sabe cómo sortear las situaciones que se le presentan en su hogar, entonces yo creo que sería muy bueno que usted ponga en práctica estas pautas para que su hogar pueda tomar otro rumbo,
para que pueda solucionar todas sus dificultades o problemas si es que los hay. Amables hermanos y amigos, y la única guía que hay aquí para todo esto es el Evangelio de Jesucristo y su palabra. Para resumir un poco lo que hemos hablado en este video, esto es lo que tenemos, un testimonio que nos muestra que se pueden cambiar la generación venidera con nuestra vida, con nuestra actuación y sobre todo con Jesús en nuestro corazón. Dios les bendiga, suscríbanse y pronto nos vemos. Adiós, chao, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.